Un cordial saludo para todos en nuestra clase de Fundamentos de Derecho. El día de hoy hablaremos del origen del derecho y la naturaleza del Estado. El derecho, como recordaremos, es todo aquello que está conforme a la norma, conforme a la regla, todo lo que no se desvía ni a derecha ni a la izquierda. Pero para hablar sobre la naturaleza del Estado están varias teorías que vamos a desarrollar en esta oportunidad y hablaremos de las teorías objetivas. El Estado como un organismo natural. Lo que esta teoría nos indica es que el Estado se fue desarrollando por sí solo. Conforme la sociedad fue evolucionando, fue desarrollándose, así se fue estableciendo el concepto de Estado. También existe otra teoría, y es que el Estado es como uno de sus elementos. Los elementos del Estado lo veremos más adelante, pero quiero contarles que uno de los elementos con los cuales se confunde el concepto de Estado es con el territorio, porque muchas veces cuando hablamos de el Estado nos referimos a los límites territoriales, sus fronteras, hasta dónde tiene dominio un gobierno, una nación. La otra teoría es el Estado como una situación. Nos indica que el Estado es algo que está ahí desde hace tiempo y que es algo situacional, algo que está pero puede un día desaparecer. En la otra teoría nos dice que el Estado es un hecho, es una realidad, es algo que existe, algo que no lo podemos evitar, que siempre va a existir el Estado en cualquiera de sus formas. En cambio, en las teorías subjetivas tenemos dos elementos y nos dice que el Estado es como una unidad colectiva de asociación. En esta parte es bien importante. En nuestro país, las organizaciones que nos llevan, por ejemplo, a formar parte del Estado son los partidos políticos, y estas son unidades colectivas de asociación. Hay personas con una misma ideología, con un mismo pensamiento, que se organizan en un partido político, y esto les permite llegar a ocupar un cargo público, y por eso se confunde también el Estado con una de estas teorías. Yo creo que estas son un poquito más directas, podría decirse, y que están más apegadas a la realidad. El Estado también es como un organismo ético y espiritual. ¿Por qué razón? Porque es el Estado el que tiene que tomar decisiones éticas, morales, para poder lograr que la población viva en una convivencia pacífica y sana. Y esto lo hace un organismo ético y espiritual. Hay otras teorías que son teorías jurídicas acerca del Estado. Y en estas teorías jurídicas acerca del Estado hay algo bien importante que nosotros lo tenemos que saber. El Estado como un establecimiento, y este nos indica que tiene dos elementos que son vitales, jóvenes. Primero, nos habla de que existen dominadores y los dominados. Es decir, los gobernantes y los gobernados. ¿Qué pasa con esto? Lo que vemos hoy en nuestra realidad es que funciona como esta teoría. Existen quienes gobiernan, los que están en la cúpula, el presidente, los ministros, los diputados, los de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los gobernantes y toda la sociedad son los gobernados. También nos habla el Estado como una relación jurídica. ¿Por qué razón? En este caso es porque el Estado con nosotros existe un tipo de relación jurídica, tanto de nosotros como sociedad hacia el Estado y el Estado hacia nosotros. Y esto lo que hace es que nosotros tengamos una interrelación de tipo jurídica legal. El Estado como sujeto de derecho. En esta parte, lo importante es que nosotros comprendamos que el Estado es como una persona natural como nosotros, que tenemos derechos y tenemos obligaciones,
El Estado en sí se considera también como una persona jurídica, una persona que puede adquirir obligaciones, pero que también es sujeta de derechos. ¿Qué tipo de derechos tiene la sociedad con el Estado, con nosotros? Tiene derecho a que nosotros paguemos nuestros tributos. Y él también tiene derecho a exigir el pago de esos tributos, ¿verdad? Pero tiene la obligación de invertir esos tributos para el beneficio común, para el beneficio de todos. Entonces, a raíz de esto, jóvenes, podemos determinar que el Estado en sí, en mi opinión, sí es una relación jurídica y también es un sujeto de derecho. Formen ustedes su propia opinión. Quiero que cuando realicen la síntesis, más adelante les voy a mostrar la tarea que tienen que entregar, pero cuando realicen esa síntesis, quiero que den su propia opinión. ¿Cómo visualizan ustedes el Estado? ¿Cómo consideran ustedes que es el Estado? ¿De qué manera ustedes ven el Estado? Consulten con personas mayores, quizá con sus padres, con sus abuelos, y que les den un concepto de Estado. Que les digan qué es para ellos el Estado, o cómo lo han visto, cómo se han relacionado, cómo ha sido su relación jurídica con el Estado en alguna situación, ya sea laboral o de algún otro tipo. ¿Qué tipo de relación han tenido? Y esto es bien importante que ustedes lo vayan interiorizando porque van a ser parte, van a estar, ya algunos pues tienen 16, 17 años, están a punto de ser mayor de edad y es importante conocer estas situaciones. Para aplicar, jóvenes. Primero, basado en las páginas de la 31 a la 36 de su libro, elabore 3 mapas mentales, en los cuales incluya 5 ideas importantes de cada uno. Escriba una síntesis del tema que contenga una página escrita a renglón cerrado. Tamaño carta, letra Arial 12. Elabore también un glosario de los términos que desconozca su significado. Muy bien, les dejo esta tarea. Trabájenla a conciencia, hagan una síntesis real del tema, de tal manera que sea un aprendizaje significativo. Les deseo éxitos y que sigan aprendiendo, preparándose, para que cuando regresemos a clases podamos venir con un conocimiento mucho más amplio. Investiguen, no se queden solamente con lo del libro, pregunten. De esa manera uno aprende más.